El proyecto eólico San Gabriel, actualmente en construcción y propiedad de la empresa Acciona Energía Chile, se encuentra ubicado a unos 4 kilómetros al este de Renaico, en la región de la Araucanía. Cuando la construcción del parque llegue a su fin, este contará con 61 aerogeneradores, los cuales producirán electricidad para alrededor de 270.000 hogares chilenos, y evitará la emisión anual de 632.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera generadas en centrales térmicas de carbón. Como grupo nos encargaremos del diseño geotécnico para una torre eólica, realizando el análisis de las características de la torre para que quede la estructura lo más óptima posible. Trabajaremos pensando en que el suelo ya está mejorado con pilotes de grava. El informe de mecánica de suelos permitirá realizar un correcto diseño y construcción de las fundaciones del parque eólico para garantizar la estabilidad geotécnica y estructural del proyecto. Este informe debe considerar varios aspectos, por ejemplo, el contexto geológico del terreno, sismicidad de la zona, presencia de aguas subterráneas, estudios de laboratorio y de campo y estudios de capacidad portante del terreno. En función de las condiciones del terreno, se escogerá entre una u otra tipología de cimentación. Para un terreno con roca próxima a la superficie, lo mejor será un superficial de hormigón armado apoyado en la roca y anclado mediante pernos. En cambio, para un terreno de baja capacidad portante será mejor opción un superficial de hormigón armado con pilotes, y para un terreno firme solo es necesaria la superficie de hormigón armado. Desempeñar por parte de la cimentación es asegurar la estabilidad de la torre durante su vida útil, algo que consigue transfiriendo las cargas que recibe al terreno. Prácticamente la totalidad de la carga vertical viene del peso propio de la torre, las góndolas y las palas, pero la carga más significativa a soportar es la carga generada por los esfuerzos del viento. Las formas que puede tener una fundación son muy variables. Puede ser cuadrada, hexagonal, octagonal, circular e incluso cruciforme, siendo esta la menos común de todas. De todas formas, al comparar el volumen de hormigón y la cantidad de armadura requerida para construir correctamente cada una de estas fundaciones, son notorias las ventajas que presenta la fundación circular por sobre las demás. Por otro lado, las cargas que vienen sobre todo los refuerzos son menores para geometrías con mayor número de lados. De ahí la necesidad de que esto incorpore menor cantidad de armadura, reducción que puede llegar hasta el 40%. Considerando el precio del acero y la gran cantidad de fundaciones a construir en el parque, la diferencia que genera cada fundación es importante. Uno de los principales desafíos en la construcción de una torre eólica es que ésta sea lo más óptima posible. En las torres que exceden los 80 metros de altitud, como por ejemplo la del Parque Renaico, el precio de sus fundaciones crece exponencialmente. Ahora, ¿cómo podemos solucionar este problema? Acompáñenme. Para solucionar este problema, se desarrolla una fundación nervada, la cual, como su nombre insinúa, usa nervios de acero para optimizar su construcción, volviéndola más liviana. Esta disminuye considerablemente los costos, ya que reduce el volumen de hormigón necesario y el costo de excavación. Para realizar una correcta cimentación deberán tenerse en cuenta las características geotécnicas del suelo y se deberá dimensionar el propio cimiento como elemento de hormigón, de modo que se cumplan los estados límites de servicio y último. Los esfuerzos transmitidos a la cimentación son la carga vertical generada por el propio peso del fuste y del rotor, representada por letra N, que se calcula como la suma del peso del fuste, P sub F, y el peso de la góndola, P sub G. La fuerza horizontal causada por el viento sobre el rotor y el fuste, representada por la letra F, que se calcula como la suma de la fuerza del viento sobre el rotor, F sub B1, y la fuerza del viento sobre el fuste, F sub B2. El momento flector causado por el viento sobre el rotor y el fuste, representado por la letra M, que se calcula como la suma entre el producto de la fuerza del viento sobre el rotor, F sub B1, y la altura total de la torre, H sub A, más el producto de la fuerza del viento sobre el fuste, F sub B2, y la altura del centro de gravedad de la torre, H sub B. Para comprobar la resistencia máxima de la torre se deberá calcular la tensión sufrida por la torre. El valor de la tensión vendrá determinado por el peso propio de la estructura y el momento flector debido al viento en la torre y el rotor. Así, la tensión máxima se obtendrá en la base de la torre, ya que es donde la carga axial y el momento flector alcanzan su máximo valor. Para comprobar la resistencia máxima de la fundación se ocupará esta fórmula. Las variables involucradas serán el esfuerzo axial, el área de la zapata, el momento flector, profundidad de la cantidad de hormigón y la inercia. Y esta será medida en pascales.